Muchas gracias, compañeros en estudios. En esta ocasión me acompaña Tomás Andino de COIPRODEN, y es que hoy, en marco a la celebración del Día del Niño, mientras muchos niños están celebrando su día, penosamente muchos les toca trabajar. Tomás, ¿cuáles son las causas o las realidades, las principales por las cuales se está presentando este trabajo infantil aquí en Honduras? Bueno, hay varias causas. En primer lugar, la extrema pobreza. Sepa usted que alrededor, según el último censo del Instituto Nacional de Estadísticas, alrededor de 1.800.000 familias viven en extrema pobreza, y ahí viven niños y niñas. Entonces, de hecho, el índice de extrema pobreza en niños es del 58%, o sea, es decir, el común de la población en general es del 40%, pero en los niños es del 58%. Quiere decir que de los niños que trabajan, por ejemplo, el 58% viven en extrema pobreza. Entonces, por tanto, se puede considerar que es un factor asociado al trabajo infantil. Otro factor es el hecho de que las familias, la desintegración familiar, en el cual del 30 a 35% de los hogares están jefiados solo por una persona, en este caso la mayor parte mujeres, obliga a las familias a tener que utilizar toda la mano de obra disponible, aunque no tenga la edad legal para hacerlo, para sobrevivir en condiciones de pobreza, pues, porque sería peor para ellas que solamente estuvieran, digamos, consumiendo y sus hijos no trabajando. Entonces, eso tiene repercusiones terribles porque obliga a los niños a salir tempranamente de la escuela. Y esto se vuelve un círculo vicioso, porque luego estos niños no tienen educación, no tienen una calificación que les permita tener un buen trabajo, una buena remuneración, y entonces la pobreza se sigue reproduciendo. Entonces, esos dos factores son los más relevantes, ¿verdad?, en la situación actual. Ahora, ¿dónde se está concentrando este índice de trabajo infantil? Bueno, el 60% de los niños que trabajan lo hacen en el área rural. Acompañando a sus padres en labores de trabajo de campo, agrícola o ganadero, dependiendo, o también en labores domésticas. De hecho, la mayor parte de la concentración de trabajo doméstico se encuentra en el área rural. Alrededor de 200.000 niñas trabajan como trabajadoras domésticas en hogares sin recibir ningún tipo de remuneración y sin estudiar. O sea que estamos hablando de una cantidad grande de niños. Tomás, cuénteme, usted como defensor de derechos de los niños y niñas, ¿a quién compete poder atender esta problemática que está azotando de manera diaria en todo el nivel nacional? Sí, bueno, el primer obligado por la ley a actuar sobre esto es el Estado de Honduras, por varias razones. Uno, el Estado de Honduras ha firmado convenios internacionales, y ya también tiene mandato por leyes nacionales de atender la problemática de pobreza extrema, que se tipifica en la ley pues como una situación de vulnerabilidad de derechos. Entonces el Estado está obligado en eso, pero sentimos que, y las cifras no lo dicen, el Estado no le está dando la prioridad que esto requiere. Imagínese usted que la institución rectora de derechos de la niñez, que es que antes era el INFA, hasta el 2014, tenía antes un presupuesto de 300 a 400 millones de lempiras anuales para tratar de medio paliar la situación. De 2014 para acá, el presupuesto de ahora la DINAF, que hace la misma función, de 90 millones, de 90 a 100 millones, dependiendo del año. O sea, estamos retrocediendo en materia de inversiones en infancia. La pobreza infantil, el trabajo infantil no se va a poder combatir si no se invierte en la niñez, y para eso tenemos que priorizar los gastos. Pues es como una casa, usted tiene problemas, tiene que priorizar los gastos, primero comer y después los lujos. En Honduras nos damos lujos que no deberíamos de darnos, como la compra de barcos, aviones, drones, que valen miles de millones de lempiras que podrían invertirse en la generación de fuentes de ingresos para estas familias. Es importante concientizar, y con esto finalizo ya para concluir con el contacto, Tomás, ¿cuáles son los riesgos que estos niños y niñas están expuestos por estar realizando este tipo de labores? Bueno, son diversos. En primer lugar, existen los trabajos más peligrosos, ¿verdad?, que son los trabajos de altísimo riesgo, como por ejemplo
para decirle a los niños que trabajan en labores agrícolas, en cultivos donde se esparce veneno, o niños que trabajan como buzos, por ejemplo, en industrias pesqueras, donde tienen que sumergirse y la descompensación por el nivel del agua los hace sufrir luego severas complicaciones. Los que trabajan en la industria minera artesanal, que trabajan con venenos con los que se disuelve el oro, se limpia, y esos son, digamos, trabajos más extremos, trabajos que en la basura, donde se contaminan, etcétera. Pero además de eso, tenemos el trabajo infantil en sí no debería existir, porque los niños no deberían estar trabajando, deberían estar en la escuela. Y tenemos más de 1 millón de niños que no están en la escuela, deberían estar en la escuela. Entonces, eso ya por sí genera, como le decía al inicio, una reproducción del ciclo de la pobreza. Va menos a la escuela, sale más temprano a la escuela, por tanto siguen siendo más pobres y sus hijos van a seguir siendo pobres. Entonces, esas, digamos, son las consecuencias más visibles. Aparte de también que en la calle se exponen a riesgos de involucrarse en grupos violentos o de ser víctimas de violencia. Muchas gracias al licenciado Tomás Andino, dialogando con nosotros, exponiendo cuáles son las causas, los riesgos que los niños están presentando y teniendo como resultado la deserción estudiantil en el país. Junto a Fernando Elías, con este contacto regresamos con ustedes a Estudios Principales.